Vamos a meternos en la apertura de los mercados, pasando en pantalla un poco está Mauro Natalucci de Raba Bursátil. Mauro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por estar. Bueno, ¿cómo viene esta semana para los mercados? ¿Qué tal? Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Bueno, a ver, tenemos un Merval nuevamente que abrió a la baja, sí, está perdiendo más de 2 puntos porcentuales, acrecienta otra vez el tema de la caída, sí, de la corrección que viene teniendo el mercado ya desde prácticamente principios de febrero, ¿sí? O sea que ya llevamos más de un mes de tendencia bajista de corto plazo, pero hay que saber que podría llegar a continuar algunas ruedas más. Es, ¿qué se espera? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Qué le aconsejan a los clientes? Ahora que se viene mañana van a anunciar la inflación de febrero, se viene una desaceleración de la inflación, bonos A rindiendo negativo también. ¿Por dónde va? Digo, ¿el carry ya terminó? Bueno, a ver, depende también del tipo de cambio, ¿sí? Obviamente que el tipo de cambio hoy se mantiene estable, baja un poco, no es una baja significativa. Nosotros recomendamos, obviamente, aprovechar sectores quizás más atrasados en la economía, ¿no? En cuanto al mercado financiero, dirá que el sector financiero, los bancos, principalmente vienen teniendo un gran rendimiento, sobre todo lo que son los ADRs en Estados Unidos. Lo que pasa es que, bueno, no dejan de ser Argentina y obviamente los vaivenes de corto plazo le pegan. Pero bueno, creo que los bonos SER han pasado un poco de moda, ¿no? Creo que la cobertura que se generó antes de las PASO, luego después de las PASO hasta el balotaje, y aún así en los primeros momentos del 2024, creo que ha pasado un poco de auge y creo que la rotación de cartera se ha visto bastante, por lo menos desde nuestro punto de vista, hacia bonos en dólares, ¿sí? Los bonos dolarizados que han tenido un gran desempeño en este último mes y medio y te diría que han sido el boom. Es, Duplicaron su valor, ¿no? Al pasar de 25 centavos a 50, prácticamente así hablando a grandes rasgos. Eh, es, ¿Todavía tienen más upside? ¿O ya es tarde hoy? ¿Puede venir una toma de ganancia? Bueno, técnicamente sí podrían corregir, ¿sí? Porque de hecho han subido muchísimo. Estamos hablando de que las paridades en dólares, algunas han tenido rendimiento de entre 20 y 30%, sobre todo los tramos cortos, ¿no? Que creo que han sido los de mayor interés, 29 y 30 para ser preciso. Estas paridades salieron en su momento en el canje del 2020 a 51, 52% de paridad, o sea que más o menos estamos en ese rango de valor. Tienen todavía eh, posibilidades de ganar terreno hacia arriba, totalmente. Y va a depender de la tasa de interés que tenga Argentina de acá en los próximos meses, de qué tan creíble sea el programa económico, de cómo asimile el mercado financiero ese programa económico y si qué tan creíble sea por el público. ¿Bien? Cualquier mercado financiero, en este caso en los bonos, ¿no? Que es un activo que es un termómetro en la economía, creo que va a ser un periodo donde, bueno, vamos a tener un vaivén importante en la tasa de interés, pero creo que si el mercado lo cree, si el mercado puede llegar a asimilarlo creíble, tienen todavía más upside. Va a depender mucho, obviamente, de lo que pase en el Congreso, ¿no? La política está muy metida dentro de lo económico, con primero el paquete fiscal, ¿no? Ver qué poder tiene el presidente de hacer lo que quiere. Totalmente, totalmente. Es un driver importante el Congreso. Creo que ha sido un driver en la aceleración y también en el freno del mercado financiero. En sí el Merval todavía vemos que está corrigiendo, vemos que es una corrección sana dentro de lo que es la tendencia principal, pero claramente depende del paquete de medidas, de cómo, como te digo, el público lo asimile y sobre todo el público inversor, ¿no? Que es quien desea captar ese rendimiento en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, los bonos van a depender netamente de la tasa de descuento y la tasa de descuento de la prima de riesgo país. Bueno, entonces va todo de la mano, ¿no? Un riesgo país que ha bajado mucho, de los más de 2.000 puntos que había estado. Sí, sí, hoy lo tenemos más o menos un poquito por debajo de 1700. El riesgo país, bueno, recordemos que es un promedio, ¿no? De toda la curva de tasas de interés y toda la curva de deuda. Promedio y es el diferencial de tasa que pagan nuestros bonos con respecto a la tasa libre de riesgo a nivel internacional, que básicamente es
el rendimiento de Estados Unidos, ¿no? El del Tesoro americano. Entonces, bueno, estamos mejor, ¿sí? Estamos hablando de 1.700 puntos, estamos hablando de 17% de diferencia por sobre esa tasa. Pero claro, estamos hablando de todo el tramo de la deuda. Bien, Argentina hoy tiene problemas. En realidad los bonos están rindiendo más alto de los bonos cortos, porque claramente había expectativas altas de default de deuda. Bueno, hoy claramente han bajado esas expectativas. ¿Qué pasó con los CDRs? En el sentido de que los CDRs uno accede a través del dólar contado con liquidación. Si 23 de enero, hace un mes y medio, este dólar estaba a 1.300 pesos prácticamente, hoy en niveles de los 1.050 pesos, digo, el que quiso dolarizarse ahí en ese momento, que parecía que el dólar se iba a las nubes, ahí entonces decía, bueno, la inversión más conservadora es invertir en CDRs, aunque haya subido un poquitito de precio, digo, perdió mucho. Perdió muchísimo porque el tipo de cambio afectó claramente en los precios de los CDR, ¿sí? En cuanto a las empresas de Estados Unidos, creo que no ha cambiado mucho el panorama, ¿sí? Estados Unidos obviamente que espera datos de tasa de interés, ¿no? De cómo lleve la política monetaria de la Reserva Federal, y eso también va a afectar al mercado financiero. Pero si uno se para en el CDR, ¿sí? Y dice, bueno, yo he comprado CDRs a fin del año pasado porque claramente no podía acceder a cierto tipo de cambio. Bueno, yo me posicioné en CDR y he perdido muchísimo. Bueno, sí, tiene que ver con el driver del CCL, ¿sí? Del contado con liquidación, que ha hecho bajar de manera considerable, porque claramente el tipo de cambio ha bajado. Es la apertura del cepo. Faltan muchos pasos, en el sentido, hoy todavía tenés los 90 días de parking para el que hace MUL para acceder al CCL, o al revés, ¿no? 180 días con el GD. La primera regulación esa que habría que al menos reducir, no sé, a 30 días para ir liberando el cepo. Tenés además el giro de dividendos que no lo pueden hacer, el pago de importaciones que se lo patearon a 30, 60, 90, 120 días. Por lo tanto, muchos dicen, y la verdad que esta brecha es una brecha ficticia, ¿no? Bueno, sí es cierto de que todavía no está el terreno allanado como para poder liberar el cepo, sí, eso está clarísimo. Pero bueno, la realidad es que hoy la brecha es llamativa, en tanto, a ver, por lo menos llamativa, un 15%, estamos hablando de brecha entre oficial y MEP, cuando esto estuvo más del 100%, 160% hace unos meses. Entonces, claramente es una brecha que se ha cortado demasiado rápido y que el mercado puede entender como que el dólar MEP, algunos lo interpretan así, como que está en un piso, ¿no? Como que está en un piso y puede llegar a rebotar fuerte. Bueno, lo cierto es que no estamos viendo ese panorama. El dólar MEP hoy vuelve a bajar un poco. Subió 2 días, subió el jueves, subió el viernes, no de manera considerable, pero sigue ganando un par de puntos. Yo creo que por ahí se dio más un rebote técnico, un rebote quizás aislado de lo que viene siendo la tendencia de corto plazo del dólar. La baja que obedece del MEP, digo, hay empresas que necesitan pesos por ahí para pagar ARBA, ahora que es el vencimiento de este anticipo de impuesto, por ejemplo. Bueno, yo creo que es una sumatoria de causas, ¿sí? Primero, obviamente, tenemos el flujo exportador, ¿sí? Importador. Entonces, bueno, la liquidación del tipo de cambio, del dólar acá en la plaza local ha sido considerable. También tenemos que tener en cuenta que en posiciones que se han dolarizado durante el año pasado y ante la baja del tipo de cambio se han desdolarizado o pasado más a la tasa de interés, ¿no? Porque claramente nadie se quiere quedar atrás. Entonces también ha ocurrido un desarme de posiciones en CDRs y en posiciones dolarizadas netamente, directamente en billetes. Y también un poco el interés en los bonos, ¿sí? El interés de los bonos dolarizados también ha generado esta dinámica de ajuste hacia abajo del tipo de cambio. Pero bueno, como te digo, es una sumatoria de varias cosas, ¿sí? Obviamente que el cepo no está liberado, ni mucho menos. Simplemente es una reacción del mercado a corto plazo. No sabría si la tendencia puede llegar a continuar. Va a depender todo, como te digo, de cómo el público asimile las medidas económicas y cómo el mercado se vaya desarrollando a partir de los próximos meses.
Ahora en marzo tuviste la llegada de muchos fondos de inversión de los portfolios managers, ¿no? Muchos tours, visitas que organizaban muchas ALIC, sociedades de bolsa, bancos, para tratar de interesarlo en bonos y acciones argentinas. Una ficha de ellos haría subir mucho la cotización de acciones o incluso de los bonos también, ¿no? Que se reúnen con funcionarios, con accionistas de empresas, un tour hasta con legisladores, diputados de la oposición también. Bueno, a ver, cualquier exceso de demanda sobre un activo, más allá de qué tipo de activo sea, incrementa su precio, ¿no? Entonces, se ha visto en estos últimos meses, sobre todo en esta parte del año, en estos 3 meses del año, menos de 3 meses que llevamos, un interés claramente marcado, sobre todo por los bonos, un poco más que las acciones. Las acciones creo que no han dejado de lado los inversores, sino más bien han rotado posiciones. Yo creo que el Merval ha sido un gran refugio durante el 2023 porque claramente la incertidumbre ha reinado en el mercado financiero y era o acceder al tipo de cambio, al MEP, o al que podía el contado con liquidación, o si no directamente me voy al Merval. Bueno, creo que ese interés ha rotado un poquito hacia los bonos ser ni hablar, ¿no? Que venían inflándose de precios tras rendir de tasa negativa. Y bueno, creo que se ha visto ese tour, como bien lo decís, yo estoy de acuerdo. Pero en general, ¿no? En general del mercado argentino se ha visto un interés del público bastante considerable. El tema es qué pasa cuando se vayan, ¿no? Si es que se van recordando durante la presidencia de Macri con PIMCO y Templeton, los dos grandes fondos de inversión que cuando se iban, ¿no? Hacían subir mucho el dólar, el gobierno luego tenía que pedirle al gobierno anterior, no, bueno, hacelo a cuentagotas para no te vayas todo, sino nos hace subir mucho, ¿no? ¿Qué puede pasar después en caso de que a Argentina le vaya mal y quieran irse, ¿no? Bueno, a ver, tendremos un retroceso en general, principalmente de los bonos, ¿sí? Porque claramente una salida masiva de fondos o de grandes flujos de dinero claramente va a hacer bajar los precios de manera importante, sí, obviamente haciendo subir la tasa de interés a nivel general, ¿sí? Y eso impacta tanto en los bonos como en las acciones. Entonces, si eso ocurre, claramente es un paso atrás, es un retroceso y obviamente va a verse afectado todo el mercado. Gracias, Mauro. Un placer.